Hola chicos, hoy quisiera explicaros qué son los márgenes, la sangría, el interlineado y la distancia entre párrafos cuando queremos crear un documento y cuando lo vamos a hacer en Microsoft Word, ¿vale? En nuestro caso, sabéis que utilizamos en Microsoft Word 2013. Bien, os he puesto ahora mismo en pantalla una imagen con un dibujo que yo creo que es bastante representativo. Si os fijáis, aparece por un lado márgenes, sangría en primera línea izquierda, distancia entre párrafos, interlineado y señalando una serie de zonas de este documento. Para que nos pongamos un poco en situación, os explico. Los márgenes siempre son aquellos espacios de la página que nunca se va a escribir en ellos, o sea, los que nunca se va a escribir. Normalmente cuando nosotros nos ponemos a escribir, ya sea en un documento en ordenador o bien a mano, siempre en la parte superior e inferior y en la parte izquierda y derecha dejamos un espacio sin escribir, es decir, nosotros no escribimos de borde a borde del folio, siempre dejamos una zona en blanco. Bueno, pues esta zona en blanco es esto de aquí, o sea, veis, este sería el margen superior, este de aquí abajo es el margen inferior, el de la izquierda margen izquierdo y el de la derecha pues el margen derecho. Si os dais cuenta en la figura os he puesto los márgenes con diferentes medidas porque no tiene por qué ser de la misma longitud o tener el mismo número de centímetros, ¿de acuerdo? Entonces los márgenes, el superior y el inferior pueden ser diferentes, iguales, lo mismo con el izquierdo y derecho en función de lo que vayamos a necesitar. Luego, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿qué es la sangría? A ver, una vez que yo tengo mi página donde voy a escribir y tengo unos márgenes diferenciados, en estos márgenes nunca voy a poder escribir. Bueno, pues a partir de esta línea de aquí ya yo puedo empezar a escribir. Si quiero puedo empezar a escribir justo desde esta línea. Si no quiero que un párrafo empiece ahí, sino que quiero que empiece un poquitín más hacia adentro, lo que hago es que aplico una sangría izquierda a ese párrafo. De forma que al margen izquierdo que ya tiene, pues le agrego otro margen interno. Cada párrafo tiene su propia sangría, es decir, yo te puedo tener un párrafo con una sangría izquierda de 1 centímetro y el siguiente con una sangría izquierda de 0,5, ¿de acuerdo? No es como los márgenes son iguales para todos los para todos los párrafos y para todas las páginas. En el caso de la sangría no. Fijaros que aquí aparece sangría en primera línea e izquierda. Si os fijáis en este párrafo, la primera línea aparece un poquitín más hacia adentro que el resto de líneas del párrafo. Bueno, pues esta sería la sangría en primera línea y bueno, pues la distancia que hay desde el margen hacia el resto es la sangría izquierda, Por otro lado, la sangría derecha sería la que existe entre el final o donde acaban las líneas del párrafo y hasta donde llega el margen derecho, ¿vale? No todos los párrafos tienen que acabar justo en el margen derecho, pueden terminar antes. Entonces se dice en ese caso que tienen una sangría derecha establecida. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Esos conceptos, aunque parezcan simples, a veces pues nos liamos un poco con ellos y hay que tener muy claro qué son los márgenes, qué es la sangría, qué es la sangría en primera línea. La sangría en primera línea no tiene por qué ser siempre así, es decir, que la primera línea esté más adentro o se introduzca con respecto a las otras. La sangría y primera línea puede ser también al contrario, es decir, que en la primera línea esté más a la izquierda que el resto de líneas de párrafo. Luego hay que tener muy claro que es un párrafo en un documento, o sea, cuando yo me pongo a escribir, escribo todo lo que quiera hasta que termino el párrafo y al terminar el párrafo, ¿qué hago? Le doy la tecla Enter. Bueno, pues un párrafo en Word o en un procesador de texto es el conjunto de líneas que he escrito hasta que le doy la tecla Enter, ¿vale? Cada vez que yo le he dado a la tecla Enter he configurado y creado un párrafo. Si yo especifico unas características concretas para un párrafo, al darle la tecla Enter, el siguiente párrafo adquiere las características de párrafo del anterior, ¿vale? Siempre tenéis que tener en cuenta que la sangría, el interlineado, la distancia entre párrafos son lo que se denomina formato de párrafo. ¿De acuerdo? Bien, yo creo que más o menos queda un poco claro lo que es cada cosa. De todas maneras, posteriormente vamos a ver un ejemplo de cómo cambiar la sangría y cómo ir cambiando márgenes, etcétera, ya en la aplicación y lo veréis totalmente claro.
El interlineado. Bueno, el interlineado es la distancia entre las líneas de un mismo párrafo. Fijaros que en este párrafo de arriba, el primero de todos, la distancia entre dos líneas es menor que en el siguiente, en el que la distancia es mayor. En el de arriba tengo un interlineado sencillo y en el de abajo tengo un interlineado de 1,5 líneas. Ya veremos posteriormente eso en el programa, cómo se cambia. Pero siempre el interlineado es la distancia que existe entre dos líneas de un mismo párrafo. Y bueno, pues para finalizar, la distancia entre párrafos. La distancia entre párrafos es la distancia que existe entre un párrafo y el siguiente o un párrafo y el anterior. ¿De acuerdo? Entonces está lo que es la distancia o el espaciado posterior y el espaciado anterior. Siempre a la hora de escribir un documento debéis hacerlo en condiciones. ¿Y hacerlo en condiciones qué significa? Que si yo quiero que mi párrafo tenga una línea, la primera, que se introduzca un poquito más que el resto, yo no le voy a dar al espacio para conseguir eso. Es decir, yo no voy a ir al programa, le voy a dar 4 veces a la tecla espaciadora y voy a empezar a escribir. No, yo voy a configurar un párrafo que tenga como sangría en primera línea de los centímetros que a mí me parezcan. En el caso de que yo quiera que dos párrafos se separen, yo no le voy a dar a Enter tantas veces como espacio quiera que exista entre ellos. Yo lo que hago es que configuro la distancia entre párrafos. ¿Vale? ¿Que quiero que dos líneas de un mismo párrafo se separen un poquito más? Yo no le doy a la tecla Enter porque entonces estoy creando dos párrafos distintos. Yo tengo que establecer un interlineado concreto. De todas maneras, todas estas cosas las vamos a ver con el ejemplo para que os quede claro. Pero chicos, tenéis que empezar a escribir bien y utilizar la herramienta en condiciones, porque si no lo utilizáis bien, al final todo eso se resume a que vuestros documentos se van a descolocar, que si tenéis que insertar luego texto en otro sitio, el texto anterior va a perder el formato que tenía, etcétera. Si configuráis vuestros textos aplicando un formato de párrafo adecuado, pues el que agreguéis o quitéis no va a importar absolutamente nada y todo lo que tengáis hecho hasta el momento va a quedar exactamente igual. Bien, espero que estos conceptos básicos os haya quedado claro. En el siguiente vídeo vamos a ver un ejemplo y vamos a aplicar estos conceptos. Espero que os haya servido de ayuda y ya sabéis, si queréis comentar algo podéis hacerlo en el canal. ¡Hasta luego!